A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 5 años quedó huérfano y empezó a vivir una infancia cruda y luego una adolescencia no más amable. Este huérfano de techo, de cariños y de libros se llamaba Alexei y tuvo que hacer de todo para ganarse el pan amargo, duro y escaso de cada día. Recadero, pastor, lavaplatos, cargador, chatarrero, vigilante, estibador. No hubo una sola humillación ni un solo dolor que no tuviera que soportar y por eso, cuando se hizo mayor, cambió su nombre y decidió llamarse Amargo. Amargo, en ruso se dice Gorki, y su nombre entonces fue Máximo Gorki, y se le recuerda como el escritor número 1 de la literatura socialista. Tal vez tanto sufrimiento de niño, unido a un brillante talento y a un temperamento inquebrantable, se conjugaron para regalarnos una literatura emotiva, comprometida y profunda. En su libro, Caminando por el Mundo, al recordar los momentos difíciles de la vida, Gorki dice: se sale uno del camino y pierde todos los senderos, y por fin, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra derecho en la espesura, y en definitiva, siempre sale al camino. Aquel niño huérfano, aquel monumental ser humano y gran escritor soviético, había nacido un día como hoy, 16 de marzo de 1868. Gracias, Alexei Maximovich, más conocido como Máximo Gorki. Gracias por tus libros y tu ejemplo y siempre, feliz cumpleaños. Las principales noticias del día. Titulares. La banca descarta problemas en Ecuador por caída de Silicon Valley Bank. Crudo ecuatoriano por debajo de lo presupuestado y el riesgo país se coloca en 1.868 puntos. Fiscalía allana oficinas del IES en Guayaquil por carnés irregulares de discapacidad. En tributación de hoy, sujeción al régimen RIMPE. En el segmento de opinión, la seguridad vial, responsabilidad de todos. Los editoriales serán de José Hernández, esos asambleístas enemigos del país. Noticias del día. La banca descarta problemas en Ecuador por caída de Silicon Valley Bank. Ecuador comienza a sentir los primeros efectos del colapso de Silicon Valley Bank, SVB, en Estados Unidos y se manifiestan con una caída en los precios del petróleo. Pero el sector financiero descarta un posible coletazo en Ecuador más allá de las bajas de los precios internacionales del petróleo. A escala mundial, el colapso de Silicon Valley Bank ha provocado caídas en las acciones de los bancos en las principales bolsas de valores del mundo. SVB es el banco más grande de Estados Unidos en desplomarse desde la crisis financiera de 2008. Por ahora, se descarta que pueda haber una crisis similar a la de entonces, desatada por el colapso de la burbuja inmobiliaria. El colapso de dicho banco está ligado a su situación particular y el entorno económico de Estados Unidos, señala Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Rodríguez añade que en Ecuador las entidades reguladoras y supervisoras de los bancos están constantemente monitoreando la salud interna del sistema financiero. La solidez, solvencia y liquidez de la banca en Ecuador se ve reflejada en sus principales indicadores. A febrero de 2023, el patrimonio de la banca privada ecuatoriana se ubicó en 5.998 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 9.8%. La solvencia del sector estaba en el 13.2%, superando en 4 puntos porcentuales el requerimiento legal, que es del 9%, mientras que la liquidez estaba en un 27.2%, con un crecimiento del 0.9% en respecto a un año atrás.
El crudo ecuatoriano está por debajo de lo presupuestado y el riesgo país se coloca en 1.868 puntos. El precio del crudo ecuatoriano estaría por debajo de lo presupuestado en la proforma del 2023, esto luego de que el WTI cayera a $65.65 para el contrato de entrega en abril, y que con el castigo que tiene el crudo ecuatoriano entre 5 y 13 dólares en el último año, habría bajado a menos de $64.80 que se estableció en la proforma presupuestaria. El tema de la caída del precio del crudo también ha elevado el riesgo país, ya que este 15 de marzo se ubicó en 1.868 puntos, luego de que en días pasados había tenido una leve caída. De acuerdo con noticias internacionales, el nivel del crudo WTI actualmente es más bajo desde diciembre, afectado por las turbulencias en el sector bancario de Estados Unidos y de Europa. Desde el viernes, el WTI perdió casi el 12% de su precio y el precio del crudo ecuatoriano en la proforma fue un tema de debate en el país a la hora de aprobarla. Los asambleístas de oposición pedían que se estableciera un precio de $86. Incluso fue un tema de observación en la proforma. Al recordar este capítulo, el ministro de Energía, Fernando Santos, dijo el miércoles que esto demuestra que hay que ser prudentes en el tratamiento de este tema. El ministro también consideró que no cree que el precio continúe su caída, pues la OPEP podría reunirse y anunciar la baja de la producción en los próximos días para así impulsar el precio internacional del crudo. Entre tanto, comentó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado mensajes tranquilizantes al mercado al indicar que se repondrán por los dineros de los depositantes. La Fiscalía allana oficinas del IES en Guayaquil por carnés irregulares de discapacidad. Personal de la Fiscalía General del Estado y uniformados de la Policía Nacional del Ecuador ejecutaron la mañana de este jueves 16 de marzo 5 allanamientos en la ciudad de Guayaquil en el marco de la investigación relacionada con la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad para obtener beneficios económicos. Así lo afirmó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter. La entidad señaló que entre los inmuebles allanados constan las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en la urbe porteña. Entre los indicios levantados constan computadores CPU, celulares, libretas de apuntes, 2 dispositivos USB y documentación relacionada con los aportes para jubilación por discapacidad. La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía General del Estado lidera el operativo, según se informó. Durante el año 2020, en el marco de la pandemia del COVID-19, se dieron a conocer denuncias sobre personas que pagaron para obtener carnés de discapacidad de manera fraudulenta. A partir de aquello se activaron mecanismos para garantizar que no se entreguen carnés a quienes no reúnen los requisitos para beneficiarse de las medidas afirmativas registradas en la Ley Orgánica de Discapacidades. Entre estos descuentos en las tarifas de servicios básicos, en tributos y también en aranceles. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con él conversamos en exclusiva sobre los criterios en los casos de corrupción en el país. Escuchemos qué fue lo que dijo. Importantes declaraciones. Conversamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Amigos, son las 7:30 de la mañana. Ahora, Germán, ¿usted cómo ha visto esto que se ha ventilado en las últimas semanas sobre el caso El Gran Padrino? Recordemos que todo empezó por unos audios que publicó el medio digital La Posta y, bueno, ocasionado algunas reacciones, ¿no? Primero el gobierno no emitía criterio alguno, estaba en silencio. Después respondió sacando algunos funcionarios y varias cosas han pasado desde entonces. La Asamblea también hizo lo suyo con esta comisión ocasional que investigó, bueno, no sabemos si investigó, pero emitió un informe. Y cómo hemos visto, Germán, desde la Comisión Nacional Anticorrupción, esta situación, este caso del Gran Padrino, este informe también de la Asamblea, y bueno, lo que en su momento era un informe de inteligencia que también fue archivado. Bueno, las denuncias hechas por los medios digital La Posta, cada día van consolidando una realidad y es evidente que
desde que se inició esta serie, porque es una serie, lo que único que nos ha ido demostrando es que esa investigación tiene una razón de ser y tiene verdades incontrastables a tal extremo que el presidente se ha visto obligado a pedir que a su cuñado le investigue fiscalía, cuando hace un mes decía que no había objeto de aquello, o cuando ha tenido que separar a algunos de los funcionarios, o pedir la renuncia a algunos de los generales que han sido mencionados. Si no fuese cierto, pues no habría actuado así. Pero lo lamentable es que todavía a su alrededor, digo del presidente, y todavía alrededor de algunas empresas públicas, y todavía alrededor de algunas estructuras del Estado ecuatoriano, yo siempre pongo de ejemplo en la venta de insumos, medicamentos, etcétera, a la estructura de la salud pública, digo, todavía siguen dando vueltas núcleos corruptos que fueron denunciados hace tiempo por la propia Comisión Nacional Anticorrupción, porque les han permitido, por ejemplo, a los vendedores de insumos médicos que se cambien de RUJ, cambien el nombre de la empresa, todos saben quiénes son y les siguen comprando la medicación o los insumos médicos. Se ha permitido en este país que Odebrecht, una de las peores, la peor empresa, la causante de la debacle en cuanto se refiere a asaltar recursos del país mediante el cohecho y la colusión, digo, le han permitido que también se cambie de nombre. Ahora actúa con otra especificación y habrá que averiguar si está detrás de algunos factores de obra pública en este país. Entonces, la lucha contra la corrupción se da contra una pared muy grande, que es un problema serio, porque se enfrenta a un andamiaje estructural, a una carencia de valores y a la inacción política de los sectores encargados de aquello y de la acción también inadecuada o la falta de recursos que no se entrega oportunamente a Fiscalía. Es indispensable a Fiscalía dotarle de fiscales anticorrupción, de copar los cargos y los puestos que vienen reclamando para la investigación, darle niveles de independencia, pero también hay que exigir a los organismos de control que actúen. No pueden actuar sobre cada caso que se denuncia. Este es un país en donde actuamos como podría actuar un médico que no tiene la menor idea de lo que debe hacer en su vida profesional, solo curando enfermedades y no precaviéndolas. Yo creo que es la hora de decirlo esto de manera pública, porque el país está agotado de esta realidad. También Andrea Gómez, médica epidemióloga, estuvo en Radio Sucesos y la leptospirosis en el Ecuador fue el tema que abordó con nuestros periodistas. Efectivamente tenemos en este momento en el país más de 60 casos. Esta enfermedad se da por la contaminación con orina de animales justamente infectados con una bacteria por una parte, en el caso de este tipo de enfermedad es tratable, mientras más temprano se diagnostica, el tratamiento también mejora las condiciones en el caso de las personas con esta enfermedad. En este momento en nuestro país y sobre todo en el caso de las zonas cálidas, hay una mayor probabilidad de que se presente este tipo de enfermedad. Y otro tipo de enfermedades que además también se da por las aguas que están empozadas, aguas contaminadas. Esta enfermedad en específico se da por la contaminación, sea en la piel o sea al tomar o al ingerir agua contaminada con orina de animales que están infectados con esta bacteria. Esa es la forma de contacto. También se ha visto en personas que nadan o caminan y tienen contacto con la piel con estas aguas contaminadas, por lo que es muy importante obviamente el prevenir esto ahora que tenemos una gran cantidad de lluvia en nuestro país que genera justamente este tipo de mayor probabilidad de contagio. Entonces, la limpieza, la prevención, el poder aislar incluso a los animales infectados es clave para poder prevenir nuevos casos. En el programa Mesa de Análisis, El Estado de la Nación, estuvo María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Con ella conversamos sobre las perspectivas desde el empresariado para este año. ¿Cómo ven ustedes la coyuntura económica en el Ecuador?
complejo, definitivamente lo veo complejo, y lo veo complejo como lo ven el resto de los sectores de la sociedad. Es decir, yo no creo que en esta coyuntura exista un sector ganador, todo lo contrario. Nosotros hemos sido defensores a ultranza y lo seguiremos siendo de la estabilidad política. Creemos que una vez que existe un gobierno designado, nuestra responsabilidad desde la ciudadanía es definitivamente dar apoyo, y eso es lo que procuramos hacer, e identificamos muchas acciones positivas, como puede ser, por ejemplo, la apertura comercial, pero definitivamente el manejo económico ha sido complejo por varias causas. La primera es porque sentimos una falta de, no se ha dinamizado todavía el mercado como debería, porque no hay incentivos. Reconocemos que el mantener el manejo muy rígido, muy riguroso, digamos, a nivel macroeconómico, sobre todo de pagos de deuda, a nivel ordenar la casa adentro, definitivamente es positivo, pero después vemos que estos indicadores no basta para ser valorados a nivel internacional, y por eso el riesgo país nos sigue arrojando como un país complicado donde no se recomienda invertir. Pero adicionalmente vemos que la clase media, alta, media, ha sido muy castigada con el tema impositivo, y después vemos que todavía hay muchas necesidades básicas que no han sido atendidas, y por eso, y atraviesa por ahí el tema de la inversión y de la obra pública, y eso definitivamente se siente. Sin embargo, todos estos elementos que nos golpean a todos y que definitivamente el mercado lo siente, terminan siendo menos relevantes frente a lo que puede causar las crisis políticas, la inestabilidad y la intentona de golpes de Estado, definitivamente. ¿Cuál es su postura frente a la posibilidad de nuevas movilizaciones sociales en este año? Yo creo que es muy importante diferenciar, porque las movilizaciones sociales son expresiones propias de la sociedad civil, valga la redundancia, y precisamente usted hacía mención un poco a mi trayectoria en mi vida personal, en mi vida profesional, y siempre soy una fiel, ferviente y creyente de que la ciudadanía se le ejerce en todos los niveles, y las calles también es un espacio de ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, lo que hemos visto en el país en los últimos años, particularmente en la capital de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito, no son expresiones de protesta. Lo que hemos visto son actos de barbarie, actos políticos, destructivos, dañinos, polarizantes, cuya destrucción ha generado impactos económicos profundos, pero sobre todo y más que nada impactos sociales. Si me permite, me refiero solo a la última, junio 2022. En junio de 2022, los 17 días de paralización dejaron unas cifras económicas dramáticas, al contar con 92% de las empresas en el Ecuador reportaron pérdidas. 92, esto quiere decir prácticamente todas. Y cuando nosotros pensamos, y por ahí existen discursos políticos, una narrativa muy fuerte que dicen, bueno, pues que paguen estos empresarios, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que hay muchos empresarios, que claro, están las grandes empresas que tienen un músculo financiero mucho más grande para aguantar estos golpes, pero que también empresario es el emprendedor, es el señor que hace almuerzos y reparte, es la panadera. Entonces, que empresario es mucha gente, ¿no es cierto? Y que también cuando se golpea inclusive a las grandes empresas cuyo derecho legítimo es el trabajar y el generar riqueza, pero que estamos golpeando toda la cadena de valor. Estamos golpeando al pequeño productor, al proveedor de esta gran empresa. Entonces, digamos que el impacto económico fue profundo en prácticamente todas las empresas del país. Pero yo insisto en que ese impacto económico que no podemos aguantar como sociedad, se recupera eventualmente. Eventualmente, al cabo de unos años, económicamente puede recuperarte, pero la fisura social, la ruptura, el dolor, el rencor, la vejación en la autoestima de la ciudadanía, de eso no volvemos. Entonces, yo rechazo como la que más esos fenómenos a los cuales nos han acostumbrado en los últimos años, y creo que no existe posibilidad alguna, cualquiera que sean los errores, que nosotros somos los primeros de identificar de nuestros gobernantes, esas rectificaciones que en la ley democrática se deben tomar. No podemos justificar estas expresiones. En el programa Quito TV contamos con la presencia del economista Patricio Johnson, empresario, para hablar de hechos destacados de su vida empresarial. ¿De dónde viene su apellido Johnson? Johnson es un apellido ferroviario. Mi abuelo es uno de los gringos que trajo el ferrocarril al Ecuador, que le cambió la historia económica al país. 1901 llega mi abuelo, él se casa. ¿Llega de dónde? Él llega de Wyoming, Estados Unidos, ¿ya? Entonces, pero él es parte de un grupo californiano que es el que construye el ferrocarril en el Ecuador, ¿ya?
son más o menos unos 22 gringos americanos, un par de italianos, ahí están los apellidos como, bueno, este rato no se me va el apellido italiano, pero el resto de apellidos gringos se quedan acá porque se casan con ecuatorianas. Tenemos hasta el día de hoy un sindicato ferroviario de nietos de estos gringos que son los que construyeron y operaron el ferrocarril desde 1908, donde ya se instalan los grandes talleres industriales de Durán, donde se hacía mantenimiento para las locomotoras y para los coches, sea de pasajeros o de carga. Un primo hermano de mi papá es Johnson Ochoa, Lehman Ochoa, es toda la vida el gerente de lo que son los talleres de Durán, ¿ya? Donde ya construyen locomotoras, hicieron un par de locomotoras hechas en el Ecuador, porque partes y piezas las fabricaban ahí, con forja, con fundición, con torno, con todas las de ley, ¿no? Y ahí es donde se inicia mi padre a los 16 años, porque enviuda mi suegra muy temprano, mi abuela muy temprano. Entonces tienen que trabajar mi tío y mi papá, los dos, Johnson Ochoa, comienzan a trabajar en el ferrocarril, desde los talleres hasta luego ser maquinistas. Posteriormente mi padre fue jefe de maquinistas, superintendente general de los ferrocarriles, administrador general de los ferrocarriles, porque hizo toda una carrera ferroviaria, ¿no? Y muy admirado, muy estimado, porque era un tipo muy trabajador, muy dedicado, ¿ya? De ahí vemos 4 hermanos Johnson López, 3 varones y una mujer. Su hermano Edwin, que lo entrevistamos la semana pasada, además acá, que es embajador. Entonces está Edwin, está Patricio, está Roberto, que vivió toda la vida en los Estados Unidos, y mi hermana Sonia también, que vivió toda la vida en los Estados Unidos, desde los 20 años. Se casa allá, ellos tienen hijos y nietos gringos, ¿no? Porque se casaron con americanos. Su abuelo dentro del sector ferroviario y su suegro con una afición a los trenes de escala. Así es. Sí, bueno, eso es muy coincidencial, muy circunstancial, sí, ¿no? Porque mi suegro, claro, digamos, él tuvo una niñez muy triste por la guerra y todo esto. Yo pienso que él siempre le gustó los trenes, y ya en su edad madura, a los 70 años, se dedica, 75 años, a manejar su almacén de Kremlin, que es una marca de trenes de juguete. Entonces estos trenes, él hace una colección fabulosa. No sé si usted o Fernando... Conocí, y hay un reportaje que le vamos a entregar una copia precisamente. Fenómeno. Eran como 40 trenes que además todos sincronizados, no se terminaban chocando entre ellos a pesar de que se cruzaban. Y sí, no, impresionante. Es que mi suegra era perfeccionista en todo. En el manejo empresarial siempre fue perfeccionista. Nunca hizo faltar un salario a ninguno de los trabajadores. Era una empresa que distribuía utilidades importantes a sus trabajadores toda la vida. Los 45 años que estuvo en nuestras manos Pinturas Cóndor, siempre distribuimos utilidades importantes, etc. Y obviamente mi suegro pues se dedica a su afición, los trenes, y hace una empresa acá en Quito con venta de trenes, y ahí le visitó usted y se dio cuenta de todo este entramado ferroviario que él tiene. Claro, fuimos a la casa donde había armado ya ¿qué será? 12 metros creo que de largo tenía. Usted conoció la sala en la casa, correcto. Impresionante. Sí. Ahí es donde usted se impresiona y dice, ¿cómo es que tiene 20 trenes caminando y ninguno se choca? Cada uno tiene su andarivel y todo es computarizado. Entonces, como buen perfeccionista, él se metía debajo, ya de viejo, de mi edad actual, 78 años, se metía debajo de las mesas a remendar circuitos eléctricos, a acoplarlos con la computadora, y manejaba de maravilla la computadora a mi edad, con trenes caminando por todo lado. Así era. 45 años, hermanos de ustedes, lo que es Pinturas Cóndor, dejan hace 12 años, te lo comentó hace un momento, y el economista Patricio Johnson, luego de eso, ¿a qué se dedica? Vea,
evidentemente los últimos 12 años ya yo no estoy para trabajar 12 horas al día, que es lo que yo trabajaba con mi suegro y mi cuñado. Éramos muy entregados a vernos convertidos en líderes del mercado de pinturas en Ecuador. Usted como arquitecto y sabe que esto es así, pero es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces yo ya cumplí mi tarea y hace 12 años yo me dedico más bien a apoyar a mis hijos, a guiarles un poco. Tengo un yerno que siembra pitahaya, entonces por riobambeño siempre estuve ligado con Hacienda. Sí me atrae mucho el mundo de la agricultura, de tal forma que compramos con mi yerno una propiedad en el noroccidente donde estamos sembrando pitahaya, y él es gringo, casado con mi hija estudió en los Estados Unidos, se enamoró allá y se casó con este muchacho. Él es médico igual que mi hija, médico acupunturista, mi hija médico chino, o sea, es un médico alterno se llaman. Claro, ¿no? De medicina alternativa. Medicina alternativa. Claro, ella dice, papi, por Dios no te metas químicos porque eso te daña el organismo, simplemente yo te curo todo con agujas. Y a mi mujer, a mí nos cura con agujas, a toda la familia. Pero en definitiva su esposo es fisioterapeuta y se dedica 2-3 días a la semana a la agricultura. Entonces yo le guío un poco en eso, le guío a mi hijo que está metido en telecomunicaciones, en una empresa de telecomunicaciones. También soy miembro de ese directorio, entonces participo, pero ya bajada la guardia, ya no son 12 horas al día. 2 hijos. 2 hijos, 2 nietos, 2 hijos míos, un varón y una hembrita. Varón y mujer, ajá. Varón y mujer, casados, y me han dado 5 nietos. Ahora que cumplimos 50 años de casados, hicimos un viaje con hijos y nietos, en un crucero, de estos cruceros agradables que todo el mundo viaja. Disfrutamos con la familia, ya. Qué bueno. Resultó muy agradable el tema, así es. Correcto. Yo leía y encontraba en internet sobre una empresa también de equipos agropecuarios, ¿es así? ¿Miselma? ¿Puede ser? No. ¿O ese dato es equivocado? No, Miselma es más bien una compañía holding de estas empresas que maneja o que participa mi hijo en el manejo, o mi yerno en el manejo. Entonces Miselma era una empresa holding, eso se terminó, pero era un holding, más bien que era dirigida por mí, era una especie de guía para las 2 empresas que formaron mis hijos, mi hijo propio y mi hijo político, así es. Correcto. Qué agradable. Siempre la vena empresarial le queda. Por supuesto. Es como mi amigo Fernando Najas, que la madera empresarial de él la heredan sus hijos y eso continúa. Así es, totalmente de acuerdo. Realmente agradable conversar con usted, economista. Gracias, arquitecto. Me siento yo agradecido, además de poder conocer parte de su historia. Había escuchado de su nombre, de su relación además con el tema deportivo. ¿El fútbol es el único deporte con el que se involucró o hay algo relacionado con el básquet también por ahí? Verá, yo en el colegio salesiano jugué algo de básquet, a pesar de que era el más pequeño de la selección, pero sí tenía algún tino para meter aros. Por otro lado, me dediqué al tenis. Yo fui campeón junior de tenis en el Riobamba Tenis Club. A los 16 años fui campeón junior. Participé en un campeonato nacional donde obviamente perdí porque guayaquileños jugaban mejor que los serranos, se habían dedicado más a fondo, pero sí hice tenis, hice básquet. Después me dediqué al tenis porque construí una casa al norte de Quito frente a Pablo Campana Padre, que era médico. Entonces 3 veces a la semana me levantaba a las 6 a jugar tenis, de 6 a 7. Hacíamos algo de natación y a trabajar. Con el padre de Pablo Campana, claro. Sí. Gran tipo, gran persona. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo.
Soy su amiga Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Es muy importante que usted conozca que cada año tenemos que actualizar nuestro RUC cuando usted tiene un cambio de régimen impositivo. Si usted comienza su año fiscal y sus condiciones económicas y de realidad económica varían por sus ingresos gravados, sus ingresos brutos gravados en relación a su ejercicio anterior, la disposición normativa de nuestro país nos exige que usted tiene que revisar y actualizar su RUC, porque su RUC tiene que reflejar cuáles son sus obligaciones fiscales en función a su régimen impositivo. Si usted era, por ejemplo, un negocio popular o un régimen de emprendedor o un régimen general y usted ha cambiado su nivel de ingresos y eso hace que cambie su régimen impositivo, al comenzar un nuevo periodo fiscal, también tiene que irse actualizando su RUC. La resolución número 4 del régimen simplificado RIMPE establece en el artículo número 3, sujeción al régimen RIMPE, que los sujetos pasivos tenemos un plazo de enero a abril de cada año para revisar la información que se registra en el RUC, así como las declaraciones de impuestos que hemos realizado para poder actualizar este RUC y a la vez reflejar correctamente a qué régimen impositivo pertenecemos, con el objetivo de identificar realmente qué tipo de contribuyente somos de acuerdo al régimen que pertenecemos y a la vez cumplir correctamente nuestros deberes formales. Así, si no lo hacemos de manera correcta, también el Servicio de Rentas Internas tiene la potestad en el mes de mayo de cada año revisar si los contribuyentes se encuentran correctamente identificando en su RUC y cumpliendo correctamente los deberes formales del régimen al que corresponde. Caso contrario, recuerde que el régimen puede ser modificado en ejercicio fiscal en donde se produce el cambio y usted tendrá que hacer pues las respectivas modificaciones desde el mes de enero donde se produce el cambio. Es muy importante que nosotros estemos claramente actualizados e informados a qué régimen pertenecemos, con el objetivo de cumplir nuestros deberes formales. ¿Por qué? Porque existe una normativa específica para lo que es un régimen general y lo que es un régimen simplificado. Recuerde que dentro de un régimen simplificado se encuentran, por ejemplo, los negocios populares, también los emprendedores que tienen una tributación, como su nombre lo indica, simplificada. Los negocios populares, por ejemplo, dentro de los deberes formales, tienen la emisión de notas de venta preimpresas y una cuota única que reemplaza o que comprende a lo que es la renta y el IVA. Por ejemplo, el IVA es un IVA presuntivo. En cambio, un emprendedor se paga sobre el impuesto o sobre los ingresos brutos menos descuentos y devoluciones y, por ejemplo, son deberes muy específicos para lo que es un régimen simplificado. También es importante saber que si usted no pertenecía a un régimen simplificado y pertenecía a un régimen general y estaba en el régimen incorrecto, existe un incumplimiento del régimen. Entonces, es importantísimo que usted como sujeto pasivo es el que tiene la obligación de saber y cumplir correctamente esta parte de la sujeción al régimen. Muchas preguntas me dicen, pero yo estaba en este catastro como un régimen simplificado. Los catastros de los regímenes, en este caso, por ejemplo, del RIMPE, que es un catastro de carácter referencial. La obligatoriedad del cumplimiento del régimen es del sujeto pasivo. Esto es importante, estas recomendaciones, para que comencemos adecuadamente con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, pero sobre todo con la declaración y pago de los impuestos. Adicionalmente, quiero informarles y recordarles que en este mes de marzo
se tiene que cumplir con la determinación y el pago del impuesto a la renta, tanto de las sociedades como de las personas naturales sujetas al régimen simplificado, RIMP. ¿Por qué hago este recordatorio? Porque por lo general siempre hemos tenido presente que las sociedades, la declaración es en el mes de abril, pero eso es del régimen general. Y hoy por hoy, en este régimen simplificado, también las sociedades están en el régimen o en el mes de marzo. Estos importantes recordatorios o estos importantes cambios es porque estamos hablando de un régimen diferente al régimen general, como es el régimen RIMPE. Soy tu amiga Cristina Trujillo y como siempre te voy a mantener súper capacitado. Nos volveremos a ver en una siguiente ocasión. Opinión. En las últimas semanas, Quito ha sido testigo de varios accidentes de tránsito que han dejado varias personas heridas e incluso lamentablemente fallecidas. Estos han generado una gran preocupación y la oportunidad de hablar sobre medidas para mejorar la seguridad vial en la ciudadanía. El aumento del parque automotor y la falta de conciencia, así como la responsabilidad por parte de algunos conductores, son solo algunos de los factores que contribuyen a estos accidentes. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos detalla que los accidentes de tránsito constan entre las 10 principales causas de muerte en nuestro país y según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito es en nuestro país de 20 decesos por cada 100,000 habitantes. Y esto ubica a nuestro país en el 5º número de Sudamérica, después de Venezuela, Guyana, Paraguay y Bolivia. Y en el otro extremo están países como Suecia, Alemania o Reino Unido, países que tienen una tasa de apenas 3 decesos en las carreteras por cada 100,000 habitantes. En el 2021 hubo 21.352 siniestros de tránsito, mientras que en el año 2022 se registraron 21.739 casos. Y aquí la Agencia Nacional de Tránsito nos explica que estos resultados obedecen a variables como el aumento del 15% del parque automotor, que pasó de 2.5 millones de autos matriculados en el año 2021 a 2.8 millones para el 2022, o que también es por el crecimiento en un 25% de los desplazamientos de las personas durante los días festivos y feriados. Y entre las principales causas de fallecimientos de los siniestros de tránsito, el 40% corresponde al uso del celular y otros distractores al momento de conducir. El 17% también, por supuesto, excesos de velocidad y el 6% por personas que no respetan las señales de tránsito. Y además es importante que señalemos que estos accidentes no solo tienen un costo humano, sino también económico. Los recursos necesarios para el tratamiento médico, rehabilitación de los heridos, así como los costos asociados con la reparación de los vehículos y la infraestructura dañada, representan una carga significativa para las familias, para la sociedad. Y ante esta realidad, creo que hay que continuar con los controles de los lugares donde se concentra la mayor cantidad de siniestros de tránsito con fallecidos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en la avenida Simón Bolívar. Ahí debemos promover iniciativas permanentes para mejorar el comportamiento de todos los actores de la movilidad y potenciar la capacidad de respuesta de las instituciones de auxilio y el sistema de salud ante un accidente de tránsito. Amigas y amigos, en conclusión, es necesario que las autoridades tomen medidas concretas para mejorar la seguridad vial de nuestra ciudad, pero no solo se trata de un problema de autoridad. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en este tema. Es necesario que los conductores respetemos las normas de tránsito y seamos responsables a la hora de conducir. Y además, como ciudadanos, debemos fomentar la cultura de la seguridad vial en nuestro entorno
y ser un ejemplo para otros. Cabe recordar que la seguridad vial no es un problema que se puede resolver de la noche a la mañana, pero que con esfuerzo conjunto y sostenido por parte de todos los involucrados, sí podemos lograr un cambio significativo en la situación actual. Editorial. Esos asambleístas enemigos del país, José Hernández, El Expreso. Los correístas son incorregibles. Ahora dicen que están buscando, con la participación de abogados constitucionalistas, una causal para enjuiciar al presidente. Una forma de reconocer que el informe del caso Encuentro que Viviana Veloz armó como presidenta de la comisión ocasional sirve para la maldita sea la cosa. Y ella lo calificó de contundente e incluso de irrefutable, y presentó esa inescrupulosa mezcolanza de supuestos, mentiras e inferencias como un elemento probatorio para la solicitud del juicio político. 40 días pasaron esos asambleístas fabricando un informe que resultó una pieza delirante, digna del teatro del absurdo. Nada de esto resulta inusual. Esta es, en efecto, la cuarta vez que el correísmo intenta sacar de la presidencia de la República a Guillermo Lasso. Y al igual que las anteriores, están acomodando, como dijo Veloz en Ecoavisa, los hechos fácticos con las relaciones circunstanciales y la conducta del presidente para adecuarlos a alguna circunstancia o artículo de la Constitución que les permita dar verosimilitud al nuevo complot. En junio de 2022 lo hicieron de dos formas. En pleno caos callejero creado por Leonidas Issa, quisieron echar abajo el decreto ejecutivo 455 que estableció el estado de excepción con el anhelo de dejar sin piso la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden. Lasso les movió el piso cambiando el decreto. Entonces quisieron votarlo recurriendo al artículo 130 de la Constitución, pero no lograron los 92 votos. El 1 de noviembre pasado pretendieron usar, siempre bajo la figura de conmoción interna, los 18 atentados callejeros y las amenazas de matanzas carcelarias. La foto de los presos, reducidos en el patio de la penitenciaría, acabó con ese propósito golpista al que Virgilio Saquicela quiso dar curso en la Asamblea. Ahora están pensando en el artículo 129, causal 2, acusando al presidente de haber cometido, supuestamente, delitos contra la administración pública. No les interesa la legalidad ni la pulcritud que deben caracterizar el ejercicio de la presidencia de la República. Les interesa sacar al primer mandatario del cargo. También lo quisieron hacer con Lenín Moreno, porque no les resultó funcional. Esos asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano, esos renegados de la izquierda democrática y de Pachacutic, esos independientes tipo Virgilio Saquicela, pasan gran parte del tiempo complotando contra la institucionalidad. ¿En qué país que se respete esto es normal? Ciudadanos que pagan representantes para destruir la legalidad y pasar su tiempo fabricando golpes de Estado. ¿En qué país que se respete es normal que un gran porcentaje de sus elegidos se dediquen a crear zozobra e incertidumbre, afectando la producción, los índices macro y microeconómicos y disparando el riesgo país? ¿En qué país que se respete un presidente de la Asamblea puede violentar abiertamente, con total impunidad, la legalidad republicana? Esos políticos golpistas, cuya popularidad está por las patas de los caballos, ya han hecho escuela entre ellos y están queriendo sembrar la idea en la conciencia nacional de que fabricar golpes de Estado hace parte de su labor y que hacerlo es más importante que atender las urgencias nacionales, renovar leyes o producir nuevas acordes al momento y a las necesidades del país. Esos políticos que hacen carrera destruyendo todo a su paso son enemigos del país. Ahora complotan para llegar al poder y luego, ante los efectos de su propio invento, pretenderán atornillarse a los cargos y no soltarlos. Ni son republicanos ni son demócratas, son golpistas con esperanzas de volver a ser autócratas. José Hernández, El Expreso. Noticias internacionales.
cumbre bilateral crucial entre Corea del Sur y Japón para superar disputas históricas. Japón y Corea del Sur acordaron medidas para resolver sus diferencias en materia de comercio horas antes del inicio de la cumbre bilateral de este jueves en Tokio. No se había producido una visita oficial de un presidente surcoreano a Japón en los últimos 12 años. Una señal de que los dos países están haciendo progresos concretos en su intento de superar disputas históricas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, quieren recuperar sus relaciones económicas y de seguridad en un momento crucial. Asuntos como los lanzamientos de misiles norcoreanos y los incidentes entre buques japoneses y chinos en aguas en disputa han puesto de manifiesto lo que está en juego. Kishida y Yoon destacaron que los avances de Corea del Norte en su programa nuclear y de misiles son una amenaza para toda Asia y destacaron la urgencia con la que ambos mandatarios tienen que trabajar para mejorar sus relaciones. Los reguladores suizos intervienen para ayudar a Credit Suisse. Credit Suisse va a pedir prestados hasta 54.000 millones de dólares al Banco Nacional Suizo, después de que sus acciones cayeran un 24% el miércoles. La decisión ratifica la promesa anterior hecha por los reguladores suizos de intervenir en caso de que fuera necesario. La intervención llegó demasiado tarde como para evitar que Wall Street sufriera un golpe al cierre, con el Dow Jones cayendo un 0,9%. La confianza en las instituciones financieras mundiales se ha desplomado por las quiebras de bancos estadounidenses, comenzando por el Silicon Valley Bank. El efecto dominó se ha traducido en una mayor venta de acciones bancarias en toda Europa, con Credit Suisse como principal protagonista. La confianza de los clientes se tambalea. Là aujourd'hui je vais suivre les nouvelles, je vais voir un peu comment ça évolue. Et oui, si je vois que ça empire, il faudra que je reconsidère le fait de éventuellement déplacer mon argent dans une autre banque. Je pense qu'il y a un manque de confiance qui a conduit à cela. Moi, en ce qui concerne la confiance, pour l'instant, je suis confiante parce que en Suisse, je dirais, too big to fail. Los inversores prevén una sesión turbulenta durante las próximas 24 horas. Los mercados de Asia-Pacífico han visto como el Nikkei caía casi un 2% en la apertura debido a la inestabilidad de Credit Suisse. Las protestas llevan al presidente de Israel a proponer a Netanyahu un plan de consenso. Los detractores de las controvertidas reformas judiciales que pretende llevar a cabo el gobierno de Israel organizaron una manifestación en el aeropuerto Ben Gurión, coincidiendo con la salida del primer ministro Benjamin Netanyahu con motivo de un viaje oficial a Alemania. Dictador a la fuga y no vuelvas, rezaban algunas pancartas. Semanas de protestas han llevado al presidente de Israel, cuya función en el país es protocolaria, a percibir la posibilidad de que haya una guerra civil y a presentar un plan de consenso. המתווה שאותו אני מציג היום הוא שביל זהב שמכנס באופן ראוי, הגון, מאוזן ובונה את התפיסות, האמונות, הדאגות והחששות. הוא משקף את מרחב ההסכמות והמכנה המשותף הגדולים ביותר. זה לא מתווה הנשיא, זה מתווה העם. La propuesta llega después de que el Parlamento israelí aprobara en primera instancia un proyecto de ley que, entre otras cosas, permitiría a los legisladores anular las sentencias del Tribunal Supremo con el voto de una mayoría simple. Pero esta propuesta de consenso del presidente ha sido rechazada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, cuyo gobierno incluye a partidos ultraortodoxos y de extrema derecha. Los agricultores de Yersón miran el futuro, desminar campos y sembrar cereales tras la batalla. En Ucrania, Jersón mira al futuro tras el fin de los bombardeos. La guerra ha sembrado muerte y destrucción y ahora los agricultores de la región quieren volver a trabajar el campo. Se encuentran los terrenos minados, las granjas destruidas y la maquinaria rota. Miles de hectáreas aguardan la siembra del cereal para alimento de millones de personas, pero bajo la tierra se ocultan proyectiles y los arados siguen encontrándose artefactos explosivos sin detonar cuando los soldados ya se han ido. Esta granja es un campo lleno de peligros. Ya se han inspeccionado 250 hectáreas de terreno y siguen apareciendo proyectiles.
Щось трошки допомагали хлопці в свій вільний час, сапьори. Було знайдено десь приблизно 300 зарядів, які хлопці збирали, ліквідували, взривали. Aún deben inspeccionarse unos 2,5 millones de hectáreas de tierra agrícola. 800.000 hectáreas tienen prioridad para comenzar la siembra de primavera, pero el desminado masivo requiere de equipos especiales, por lo que el país necesitará ayuda internacional. Además, la maquinaria agrícola está en mal estado. Las piezas para reparar tractores no se consiguen fácilmente. Та якби розмінірували, хоч час поїхав. Помчався вже, звісно, вже одвик трохи, вже хочеться поле. En Gerson esperan poder sembrar el 30% de las tierras agrícolas de los territorios liberados. No es suficiente, pero se trata de un comienzo esperanzador. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.